Nunca imaginé que un simple acto de bondad podría cambiar mi vida para siempre. Fue un día común, uno de esos en los que la rutina se vuelve casi automática. Salí de la escuela, mi mochila pesada colgando sobre mis hombros y la mente llena de pensamientos de tareas, amigos y preocupaciones adolescentes. El calor de la tarde se sentía pegajoso, y las calles llenas de gente venían y se iban con la misma indiferencia. Caminaba por la acera, con la mirada fija en el suelo, cuando algo en la esquina de mi visión me hizo detenerme. En la pequeña plaza que siempre cruzaba para tomar el camino más corto a casa, había un hombre sentado en un banco. Al principio, solo lo vi de reojo. Parecía estar completamente exhausto. Su ropa estaba sucia, rota, y su rostro demacrado por el sol. Tenía una barba que cubría gran parte de su rostro, pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Vacíos. Como si ya no tuviera esperanza en nada, ni siquiera en la vida misma. Los ojos de alguien que había dejado de esperar algo mejor. No sé por qué, pero algo en su mirada me hizo sentir una punzada en el corazón. En ese instante, como si fuera algo natural, sin pensarlo demasiado, decidí hacer algo. Mi estómago rugió un poco. Había comprado un pequeño sándwich de atún antes de salir de la escuela, y aunque no era mucho, pensé que quizás él necesitaba más que yo. Me acerqué lentamente al banco donde estaba sentado. «Hola, señor», dije, intentando sonar amigable, aunque en mi voz se notaba un poco de timidez. El hombre levantó la cabeza lentamente, casi como si estuviera sorprendido de que alguien lo estuviera mirando o hablando con él. Por un momento, sus ojos parecieron fijarse en mí, como si no entendiera lo que estaba pasando. Luego, me sonrió débilmente, una sonrisa que parecía más un esfuerzo que un gesto genuino. Sus labios, agrietados por el sol y el frío, apenas lograron formar una expresión. «¿Qué quieres, niña?», dijo con una voz áspera, ronca, como si el hablar le costara esfuerzo. Me senté en el borde del banco, un poco incómoda, y extendí el sándwich que llevaba en la mano. Vi que no parece tener nada de comer, pensé que quizás podría compartirlo con usted. No es mucho, pero... El hombre observó el sándwich en mis manos, luego miró mi rostro, como buscando algo. Tal vez se preguntaba si de verdad era una niña que quería ayudarlo o si estaba esperando algo a cambio. Finalmente, sus ojos se suavizaron un poco, y sus labios se abrieron en una sonrisa débil, como si no hubiera muchas razones para sonreír en su vida. «No hace falta», dijo en un susurro, «pero gracias, niña. Es muy amable de tu parte». Insistí, un poco más firme. «Por favor, ¿solo un poco? No es gran cosa, de verdad. Estoy segura de que necesita algo para comer». Él dudó por un momento, y luego asintió lentamente, como si aceptara que no podía rechazar un acto de bondad tan genuino. «Está bien, gracias», respondió, tomándolo de mis manos. Lo vi mordisquear el sándwich lentamente, como si estuviera saboreando cada bocado, pero de una manera que no parecía disfrutar. Algo me decía que no solo estaba comiendo por hambre física, sino también porque algo en ese gesto lo tocaba de una forma más profunda. No podía decir por qué, pero algo en él parecía tener una historia, algo que me hacía pensar que no era solo un hombre sin hogar, sino alguien que había perdido algo mucho más importante en su vida. «¿Por qué me ayudas, niña?», me preguntó después de un rato, mirando hacia abajo, sin levantar la vista. Me sorprendió un poco la pregunta. No sabía si estaba esperando una respuesta profunda o si simplemente no esperaba ninguna respuesta en absoluto. «Porque creo que todos merecen un poco de ayuda, señor», respondí, sintiéndome incómoda pero también convencida de lo que decía. «Yo sé que todos estamos luchando de alguna forma, aunque a veces no lo veamos». El hombre asintió lentamente, su mirada se desvió hacia el horizonte, como si estuviera reflexionando sobre mis palabras. Por un momento, el silencio se hizo pesado entre nosotros. No sabía qué más decir, pero estaba bien. Sabía que no necesitaba decir nada más. Cuando terminó de comer, me miró de nuevo, esta vez con algo más en sus ojos, quizás gratitud, pero también una tristeza profunda que parecía estar más allá de todo lo que podría entender. Levantó la mano lentamente y me hizo un gesto de despedida. «Gracias, por tu bondad, niña. Es algo que no todos hacen. Cuídate». Lo vi levantarse del banco y alejarse lentamente, con pasos vacilantes, como si cada movimiento le costara un esfuerzo inmenso. No sabía si volvería a verlo,
ni qué significaba realmente ese encuentro, pero algo dentro de mí me decía que ese gesto, por pequeño que fuera, no se quedaría en el olvido. Algo en ese hombre había tocado un lugar profundo en mi ser, y aunque era solo un breve encuentro, parecía que había sucedido algo más grande en mi vida. Me quedé allí, mirando cómo se alejaba, con una sensación extraña en el pecho. No sabía si había hecho lo correcto, si realmente había ayudado en algo. Pero en ese momento, sentí que había hecho lo que debía hacer. Algo en su mirada, en su dolor, me decía que tal vez, solo tal vez, mi pequeño gesto había significado algo más. Al día siguiente, cuando abrí los ojos, no tenía ni idea de lo que me esperaba. El sol apenas asomaba entre las cortinas de mi ventana, y los primeros rayos de luz iluminaban el cuarto con una suavidad tranquila, como si nada pudiera interrumpir la calma de esa mañana. Me levanté con la misma rutina de siempre, la cabeza algo adormilada por el sueño, pero con la sensación de que algo, no sabía qué, había cambiado en mí. Tal vez fue el encuentro con el hombre en la plaza, pero no lo supe explicar. Lo único que sentía era una especie de inquietud en mi pecho, como si ese momento hubiese abierto una puerta a algo mucho más grande. Me estaba preparando para ir a la escuela cuando de repente escuché un fuerte golpe en la puerta. Al principio, pensé que era algo común, algún vecino golpeando para pedir algo o incluso una broma, pero el sonido era diferente. No era un simple toque, sino un martilleo casi urgente. Miré el reloj, ya estaba algo tarde, y mi corazón dio un pequeño salto, como si algo me alertara. Caminé hacia la puerta con un nudo en el estómago. «Dale rápido, abre», gritó una voz masculina desde el otro lado. Me quedé paralizada por un segundo. ¿Quién podría ser a esa hora? De repente, se me ocurrió que tal vez se trataba de alguna situación inesperada, pero jamás imaginé lo que sucedería después. Abrí la puerta, y frente a mí estaban dos policías uniformados, uno de ellos alto, con una expresión seria, y el otro más joven, con una mirada que intentaba no ser tan dura, pero no lo lograba. ¿Es usted la señorita Gabriela Martínez?, preguntó el más joven, mirando su placa, que resplandecía con la luz del día. Asentí con la cabeza, confundida, sin entender por completo qué estaba pasando. Sí, soy yo. ¿Qué sucede?, pregunté, mi voz algo temblorosa. La ansiedad me comenzó a invadir. Necesitamos hablar con usted, dijo el policía mayor, de tono firme. Ni siquiera sonrió, lo que me hizo sentir más incómoda. ¿Podemos entrar? Mi estómago se revolvió de inmediato. Había algo en el tono de su voz que me ponía nerviosa, como si no fuera algo trivial. Me hice a un lado y los dejé pasar sin decir una palabra más. Me dirigieron hacia la sala sin esperar invitación, y el silencio entre nosotros se sentía pesado. Cuando me senté en el sofá, me sentí como si estuviera en una película, pero no de las buenas, sino de esas donde las cosas no salen bien. ¿Sabía usted que ayer ayudó a un hombre que está siendo investigado por la policía?, dijo el oficial mayor, mientras se sentaba frente a mí. La pregunta me golpeó como una ráfaga de viento helado. Mi mente se quedó en blanco por un momento, y no supe qué responder. ¿De qué hablaban? ¿Cómo podría saber yo algo de eso? ¿Qué? No entiendo, respondí, sin poder disimular el desconcierto. El oficial hizo una pausa, como si estuviera analizando mis palabras. El joven a su lado no dejaba de mirarme con una expresión de incredulidad, como si no creyera lo que estaba sucediendo. El hombre al que usted le dio comida ayer está siendo investigado por la policía, explicó el joven, en un tono más suave. Es sospechoso de estar involucrado en actividades delictivas. Necesitamos saber qué más sabe sobre él. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. La sensación de confusión se transformó en miedo, un miedo que no podía explicar completamente. ¿Qué podía saber yo sobre él? ¿Qué había hecho mal al ofrecerle mi sándwich? Todo parecía un mal sueño. Pero, yo solo le di algo de comer. No lo conocía, ni sabía nada de él, dije, intentando mantener la calma, aunque mi voz comenzaba a temblar. Los dos oficiales se miraron entre sí. Podía ver que estaban evaluando mis palabras, y la incertidumbre creció dentro de mí. No sabía si debía ser honesta, si les estaba contando toda la verdad o si debía preocuparme por algo que ni siquiera había hecho. Me sentí como si estuviera siendo interrogada por algo que no entendía. ¿Entendemos eso, señorita?,
pero necesitamos que nos diga todo lo que recordó sobre ese hombre, dijo el oficial mayor, inclinándose hacia mí. ¿Habló con él? ¿Le dijo algo sobre su situación? ¿Vio algún detalle que le pareciera extraño? Recuerdo haberme quedado en silencio, pensando en cómo responder. Trataba de recordar cualquier detalle que pudiera haber sido relevante, pero todo lo que tenía en mi mente era su rostro cansado, sus ojos llenos de desesperanza. No había nada más que eso. De repente, me di cuenta de que mi único delito había sido ayudar a alguien que ahora estaba involucrado en algo mucho más grande que yo. No me dijo nada raro. Solo me agradeció y se fue. No sé nada más, respondí finalmente, con la voz algo más firme, aunque mi interior estaba completamente revuelto. Los oficiales intercambiaron una mirada, como si no estuvieran satisfechos con mi respuesta. El hombre mayor suspiró, como si esperara algo más de mí. Está bien, por ahora. Pero si recuerda algo más, no dude en comunicarse con nosotros, dijo, poniéndose de pie. El joven oficial también se levantó, y antes de salir, me miraron una vez más. Recuerde que esto no ha terminado. Si sabe algo, tiene que decírnoslo, agregó el oficial más joven, antes de dar un paso hacia la puerta. Cuando cerraron la puerta detrás de ellos, el silencio en la casa se volvió abrumador. Mi mente seguía corriendo a 1000 por hora, tratando de entender lo que acababa de suceder. ¿Cómo había llegado todo esto hasta aquí? ¿Por qué me estaba involucrando en algo que no entendía? Mis pensamientos se desbordaban, pero no encontraba ninguna respuesta clara. El resto del día pasó de manera extraña. La visita de la policía me había dejado desorientada, y mientras avanzaba la tarde, me encontraba dando vueltas sobre el mismo pensamiento una y otra vez. ¿Qué había hecho mal? ¿Cómo podía haber causado tanto revuelo por tan solo ofrecerle algo de comer a un hombre en la calle? A medida que me preparaba para dormir esa noche, no podía dejar de preguntarme sobre el hombre al que había conocido el día anterior. Él parecía tan diferente a lo que los policías insinuaban. Parecía simplemente un hombre perdido, tal vez en busca de algo tan básico como comida y compañía. Pero ahora, con la visita de la policía, algo dentro de mí empezaba a sentir que había mucho más detrás de ese encuentro. La mañana siguiente fue igual de tensa. Cuando llegué al salón de clases, no podía concentrarme. Cada vez que alguien me hablaba o trataba de interactuar, mi mente volvía a lo sucedido. Las preguntas de los policías me martillaban en la cabeza. ¿Qué más podía saber sobre ese hombre? ¿Había algo en sus palabras o en su comportamiento que pudiera haberme escapado? Fue en el receso cuando algo inesperado sucedió. Una de mis amigas, Carla, se acercó a mí con una mirada curiosa, como si estuviera por contarme un secreto. «Oye, Gaby», dijo en voz baja, mirando a su alrededor como si temiera que alguien la escuchara, ¿sabías que ese hombre al que le diste comida ayer tiene un pasado bastante oscuro? Mi corazón dio un brinco. No quería creerlo, pero la curiosidad me superó, y mi respiración se aceleró al escuchar sus palabras. ¿Qué? ¿Qué sabes sobre él?, pregunté, casi en un susurro, incapaz de ocultar mi asombro. Carla se inclinó hacia mí, asegurándose de que nadie más pudiera escuchar. Ayer, mi mamá lo vio en la televisión, continuó, bajando la voz aún más. Dicen que es un exmilitar. No sé mucho, pero parece que ha estado involucrado en varias cosas turbias. Se supone que hace años estuvo en una especie de grupo de operaciones especiales. No sé si eso sea cierto, pero mi mamá dijo que lo habían identificado como una persona buscada por la policía. Mi mente dio vueltas, tratando de encajar las piezas. Todo lo que yo había visto en él era una figura rota, un hombre cansado, con la mirada vacía, sin rumbo. ¿Cómo podía ser posible que estuviera relacionado con algo tan oscuro? ¿Un exmilitar? Esa información me desconcertó aún más. Eso no puede ser, dije, casi para mí misma, mientras el nudo en mi garganta se iba haciendo más grande. Ayer me dio la impresión de ser solo un hombre perdido. No se veía peligroso ni nada por el estilo. Carla me miró con una expresión de duda, como si quisiera convencerse de lo contrario. Pues parece que es más complicado de lo que crees, Gaby. La policía está buscando respuestas, y lo han vinculado con varias investigaciones. Mi mamá también dijo que lo han estado observando desde hace tiempo.
No podía procesar toda la información que me estaba dando. Mi mente no dejaba de pensar en ese hombre. No entendía por qué la policía me había involucrado en este asunto, ni cómo había llegado a estar tan cerca de un misterio tan grande. Estaba comenzando a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Quizás había algo en el que yo no podía ver. O tal vez, por pura casualidad, me había cruzado con alguien que, a pesar de su apariencia, estaba involucrado en una historia mucho más compleja. A lo largo del día, las preguntas seguían sin respuesta, y la incomodidad crecía dentro de mí. ¿Qué debía hacer? Debería volver a la policía y contarles todo lo que sabía, aunque fuera tan poco. Sabía que lo correcto era ayudar, pero no podía dejar de pensar que, de alguna manera, me había metido en un problema mucho mayor del que imaginaba. Esa tarde, mientras regresaba a casa, decidí pasar por la plaza nuevamente. Mi curiosidad era insostenible. Tal vez si lo veía otra vez, podría entender algo más. La plaza estaba tranquila, como siempre, pero el banco donde el hombre se había sentado ya estaba vacío. Miré alrededor, pero no pude encontrarlo. Pensé que tal vez ya no estaría por allí, o que había decidido irse, pero algo dentro de mí no me dejaba ir sin intentar averiguar más. De repente, vi una figura al final de la calle que parecía estar caminando lentamente hacia la plaza. Al principio, no lo reconocí, pero cuando se acercó, lo supe al instante. Era él. El hombre que había ayudado. Pero algo en su caminar me pareció diferente. Ya no se veía tan agotado, aunque su ropa seguía siendo la misma. Su postura era recta, firme, casi como si hubiera recuperado algo de fuerza. Caminaba con paso seguro, pero sus ojos seguían reflejando esa misma tristeza que yo había visto ayer. No sabía qué hacer. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Debía acercarme a él? ¿Qué le diría? No podía negar que, a pesar de todo, sentía una necesidad de entender su historia, de saber qué había detrás de ese hombre que ahora ocupaba mis pensamientos. Pero también tenía miedo. Tenía miedo de lo que pudiera descubrir, de lo que realmente era. Finalmente, me armé de valor y me acerqué un poco más. A medida que me acercaba, él también me vio. Su rostro, aunque cansado, mostró un leve destello de reconocimiento. Fue como si algo en su interior estuviera esperando esa conexión, como si hubiese estado esperando que alguien lo viera, que alguien no lo juzgara. «Hola», dije, mi voz suave, casi temblorosa. «¿Cómo está?» Él sonrió de nuevo, esa sonrisa triste que me había dado la tarde anterior. Pero ahora, algo en su rostro se veía diferente. No estaba tan perdido como antes, no tan quebrado. Tal vez había algo más en su historia, algo que yo no entendía, pero que ahora sentía que necesitaba saber. Después de mi encuentro con el hombre en la plaza, mi mente estuvo en un torbellino constante. Pasé la tarde pensando en lo que él me había dicho, o mejor dicho, en lo que no me había dicho. No había hablado mucho cuando nos encontramos, pero había algo en su mirada que me dejó una sensación extraña. Algo me decía que no era un simple mendigo, como yo había pensado en un principio. Cuando lo vi caminar hacia la plaza con esa postura recta, como si hubiera recobrado algo de dignidad, algo dentro de mí se encendió. Era como si las piezas del rompecabezas comenzaran a encajar lentamente, pero yo aún no sabía qué imagen formaban. Al día siguiente, no pude dejar de pensar en él. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber más. Así que tomé una decisión que me hizo sentir algo nerviosa, pero, al mismo tiempo, decidida, iría a buscarlo. No podía quedarme con la incertidumbre. Tenía que saber qué había detrás de ese hombre, porque la policía lo investigaba, y porque me había involucrado de manera tan inexplicable. Sabía que la policía ya había dejado claro que no querían que me metiera en más problemas, pero algo me impulsaba a no quedarme con la duda. Me dirigí hacia la plaza, como lo había hecho días antes. Mi corazón latía rápido, pero esta vez no era por miedo, sino por una especie de curiosidad que no podía contener. Cuando llegué, no lo vi al principio. Miré a mi alrededor, pero no estaba en el banco, ni en los alrededores. ¿Se habría ido? Mi esperanza se desvaneció un poco, pero algo en mi interior me decía que no debía rendirme tan fácilmente. A lo lejos, vi una sombra, una figura que se movía lentamente cerca de un árbol, y cuando me acerqué, pude ver que era él. «Hola de nuevo», dije, un poco más tranquila que la vez anterior.
Él me miró, pero esta vez no fue solo una mirada cansada o perdida, sino que había una cierta familiaridad, como si estuviera aliviado de ver a alguien que no lo juzgaba. Aquel encuentro me hizo sentir que algo había cambiado en él. Ya no era el mismo hombre de ayer, ese que parecía invisible ante la sociedad. Había algo más, algo que se ocultaba bajo su fachada. «Hola», respondió con voz grave, pero suave. Su tono era cálido, como si lo que habíamos compartido la vez pasada tuviera un significado para él también. Me quedé un momento en silencio, pensando cómo abordar la situación sin ser invasiva. Él parecía estar esperando que dijera algo, y no quería incomodarlo, pero las preguntas seguían surgiendo en mi mente. «¿Puedo preguntarte algo?», le dije finalmente, no sabiendo cómo empezar. Él asintió lentamente, y de alguna manera me sentí más relajada. Había algo en su expresión que me hacía confiar en que podía seguir adelante. «He estado pensando en lo que sucedió ayer. Tú no eres solo un hombre sin hogar, ¿verdad?», pregunté, sin saber si esa era la pregunta correcta, pero sabiendo que necesitaba comprenderlo mejor. Él suspiró, como si estuviera decidiendo si debía contarme algo o no. Estaba claro que había más en su historia, pero me sorprendió lo que dijo a continuación. «No lo soy. Estuve en el ejército, hace muchos años». «Fui parte de una unidad especial», respondió, su voz se apagó un poco al decirlo, como si reviviera recuerdos que preferiría olvidar. Fue la primera vez que lo escuché hablar de su pasado. Mi mente dio un salto, completamente sorprendida por sus palabras. Nunca hubiera imaginado que un hombre como él pudiera tener una historia tan diferente a lo que parecía. Había asumido que solo era un mendigo, una víctima de las circunstancias, pero ahora me estaba diciendo que su vida había sido mucho más compleja. «¿Es militar?», pregunté, aún sin poder creer lo que escuchaba. Él asintió con la cabeza, pero no parecía orgulloso de ello. Había un aire de tristeza en su rostro, como si esas palabras no significaran nada bueno para él. «Sí», dijo, mirando al suelo por un momento antes de levantar la vista hacia mí. «No siempre fui así, ¿sabes? No era mi elección estar en la calle, pero las cosas se complicaron. Perdí mi familia, mi casa, mi trabajo. Después de años en el ejército, uno piensa que el mundo te debe algo, pero en realidad es todo lo contrario. La vida da la espalda de un día para otro». Sus palabras me sorprendieron aún más. No solo había sido parte del ejército, sino que su historia estaba llena de pérdidas, de sacrificios que no habían sido reconocidos. De alguna manera, entendí que este hombre no era solo una víctima de la pobreza, sino también de un sistema que no sabía cómo tratar a quienes se sacrificaban por él. «Lo siento mucho», dije, sin saber cómo consolarlo. No había palabras suficientes para eso. Me sentí completamente pequeña frente a la magnitud de su sufrimiento, y aunque no tenía la intención de juzgarlo, me sentí en deuda con él, como si mi simple gesto de darle un sándwich hubiera sido algo trivial comparado con todo lo que había pasado. Él me miró y, por primera vez desde que lo conocí, sonrió de manera genuina. No era una sonrisa de agradecimiento, sino una sonrisa triste, como si estuviera aceptando su situación, pero al mismo tiempo, se sentía comprendido. «No te preocupes. Yo elegí este camino. Nadie me obligó a llegar aquí, pero a veces las decisiones que tomamos nos llevan a lugares donde no sabemos cómo salir», dijo, su voz tranquila pero llena de una sabiduría amarga. Parecía que había hecho las paces con su situación, aunque no estaba completamente en paz consigo mismo. Me quedé en silencio, pensando en todo lo que acababa de escuchar. Todo lo que sabía de él había cambiado en cuestión de minutos. Este hombre, al que había visto como un simple mendigo, tenía una historia que muchos no podrían ni imaginar. Y lo más sorprendente de todo era que no había buscado lastimarme ni a nadie. Simplemente, había estado luchando por sobrevivir. Pasaron unos días desde mi encuentro con el hombre en la plaza, pero la sensación de desconcierto y de intriga no me dejaba en paz. Después de todo lo que había escuchado, después de todo lo que me había dicho, no podía dejar de pensar en él. Mi cabeza seguía dando vueltas sobre cómo un hombre que parecía tan común, tan perdido, pudiera tener una historia tan compleja, tan dolorosa. Y mientras la policía continuaba con su investigación, yo sentía que estaba atrapada en un mundo que no entendía del todo. No sabía si lo que había hecho había sido correcto, si mi simple acto de bondad había desencadenado una serie de eventos que nunca imaginé.
La policía me había llamado un par de veces más, pidiéndome detalles adicionales sobre el hombre. Cada vez que lo hacía, sentía que todo lo que estaba sucediendo era más grande de lo que yo había anticipado. Ellos seguían insistiendo en que el hombre debía estar involucrado en algo serio, pero yo me negaba a creerlo. Aquel hombre que conocí no era un criminal. Había algo en su mirada, algo en su historia, que me decía lo contrario. Sin embargo, la investigación no se detenía, y con cada nuevo interrogatorio, me sentía más atrapada en un juego que no sabía cómo jugar. Una tarde, mientras volvía de la escuela, me encontré con algo que cambiaría por completo mi perspectiva. Estaba caminando por la misma calle donde nos habíamos encontrado, cuando vi una camioneta de la policía estacionada cerca del parque. Me detuve en seco. ¿Qué estaban haciendo aquí? Sentí una punzada de ansiedad, y mi corazón comenzó a latir con fuerza. No estaba lista para enfrentarme a más preguntas, pero algo en mi interior me impulsó a acercarme. Tal vez necesitaba encontrar respuestas, tal vez quería saber si mi intuición estaba equivocada. Me acerqué lentamente, sin querer llamar la atención. La camioneta estaba vacía, pero un grupo de policías estaba reunido cerca de un banco del parque. No pude evitar escuchar algo de su conversación. El tipo estuvo en una unidad especial del ejército, decía uno de los policías, mientras señalaba un expediente que tenía en la mano. Hay rumores de que tiene información que podría ser crucial para varias investigaciones. Necesitamos encontrarlo antes de que se nos escape. Mi mente dio un giro brusco. ¿Qué estaba pasando? No podía creer lo que estaba escuchando. El hombre con el que yo había hablado no era solo un exmilitar, sino que estaba involucrado en algo mucho más grande, algo que ni siquiera yo podía imaginar. Mi estómago se encogió al pensar en las implicaciones de todo esto. No solo había sido un hombre roto por la vida, sino que estaba relacionado con algo mucho más complejo, algo que ahora involucraba a las fuerzas del orden. Pero antes de que pudiera procesar completamente lo que acababa de oír, escuché un sonido a mis espaldas. Me di vuelta rápidamente y vi al hombre. El mismo hombre al que había conocido días antes, caminando lentamente por la calle. Mi corazón dio un vuelco. ¿Cómo era posible que estuviera allí, justo en el momento en que la policía hablaba de él? Fue como si todo hubiera encajado, como si el destino me estuviera empujando a una verdad que no estaba preparada para enfrentar. El hombre me vio, y en sus ojos pude leer una mezcla de sorpresa y alivio. Como si fuera la última persona que esperaba ver, pero también la única que parecía no juzgarlo. Él me hizo una leve señal con la mano, invitándome a acercarme. Me acerqué cautelosamente, mi mente tratando de procesar toda la información. Él estaba allí, justo frente a mí, y la policía lo estaba buscando. Sin embargo, no parecía temerosa ni ansiosa, como si tuviera la paz de saber que su historia estaba a punto de salir a la luz. ¿Qué está pasando?, le pregunté en voz baja, casi sin querer saber la respuesta. Él suspiró profundamente, y con un gesto de resignación, comenzó a hablar. Lo que estás escuchando sobre mí no es todo cierto, pero tampoco todo falso, dijo, su voz más firme ahora, como si estuviera dispuesto a enfrentar la realidad que había estado evitando durante tanto tiempo. Miró hacia los policías que aún conversaban a lo lejos, y luego regresó su mirada hacia mí. Estuve involucrado en una operación secreta hace años. Fue algo que no pude controlar, algo que me arrastró a un mundo que no elegí, pero no soy un criminal. No soy un peligro para nadie. Escuchar esas palabras me dejó paralizada. ¿Cómo era posible que un hombre como él, que parecía tan vulnerable, estuviera involucrado en algo tan grande? ¿Qué clase de operación secreta había formado parte? Estaba claro que había mucho más en su historia de lo que yo podía entender, pero las piezas del rompecabezas seguían encajando a medida que él hablaba. ¿Por qué no lo dijiste antes?, le pregunté, sintiendo una mezcla de frustración y compasión. Ya no sabía qué pensar, pero sentía que debía escuchar su versión, aunque no entendiera todo lo que implicaba. Porque no sabía a quién confiarle mi historia. La gente solo me ve como un hombre sin hogar, como alguien que no vale la pena. Pero hay cosas que no se pueden contar fácilmente. Y lo que sucedió conmigo, bueno, no quiero arrastrar a nadie más en esto, respondió, bajando la cabeza, como si la vergüenza lo sobrecogiera. En ese momento, supe que su vida era una serie de decisiones que lo habían llevado a donde estaba, pero también comprendí que no era una persona mala.
Era una víctima de un sistema que lo había dejado atrás. De alguna manera, mi instinto de ayudarlo había sido más acertado de lo que imaginaba. Lo que yo había visto como un simple hombre en la calle, ahora resultaba ser alguien con una historia que merecía ser escuchada. En ese instante, supe que había tomado la decisión correcta al acercarme a él. Aunque la verdad no era sencilla, ahora entendía que mi acción no había sido en vano. Había dado un paso hacia algo mucho más grande que yo misma, hacia una verdad que saldría a la luz, incluso si eso significaba enfrentarme a un mundo que no siempre entiende.